Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por pertenecer. Es siempre un gusto leer sus correos, leer cada una de sus líneas, leer sus comentarios, leer además su punto cercano de conversar de lo humano, sus opiniones, sus críticas. Muchas veces nos dicen no estamos de acuerdo. Bienvenidos, eso es lo válido. Poder en algún punto discutir nuestras ideas, sentir que tu aporte es necesario y sobre todo conocer cada uno de tus casos, que seguro puede despertar también herramientas funcionales y colectivas para darnos esas noticias importantes, porque eso es lo que queremos aquí, llevarte un punto de esa noticia que a veces se esconde tras el ruido, tras la oscuridad, bueno, tras la crisis. No, siempre hay algo que encontrar en la vida, siempre hay una carta, siempre hay una sorpresa, siempre hay un sistema sabio de compensación que está regalando y dándonos algo maravilloso. Así que te abrimos el corazón. Gracias por recibirnos a las 6:30 en el carro, a las 6:30 también por internet, por radiosucesos.net, a las 21 horas por Telesucesos. E invitarte a las redes sociales como Juan Diego Motiva, tanto en Facebook, Twitter como en Instagram, y por supuesto abrirte nuestro canal en YouTube. Ahí está Telesucesos Frente a la Vida, para que veas cada uno de los programas que hemos tenido, los repitas, los pongas en tu muro, los veas en familia y sobre todo que te llevemos alternativa y sonrisa. De eso se trata la vida al final. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Yaén Rahat. Bueno, él es un médico especialista dentro del área de la medicina crítica, de la emergencia, de la medicina de la terapia intensiva, pero además con una experiencia, con una sensibilidad y una sabiduría que siempre es una buena degustación de conversación tenerlo acá. Bienvenido, doctor, nuevamente aquí. Gracias. Frente a la Vida. La vez pasada ya lo había comprometido porque habíamos conversado de genética, empezábamos a hablar un poco, que ese descubrimiento de Watson y Crick, yo comparto lo que usted dice, yo creo que ese es el anuncio del siglo, de ponernos en contacto con una nueva realidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos gerenciar esa nueva realidad que parece que puede transformar muchas cosas en función de lo que conversé una vez con el doctor Alexis Bello, un gran cirujano cardiovascular en Venezuela, que tiene un trabajo sobre la genética y la ética, y le dije, ¿será que estamos jugando a ser Dios? Le hago esa pregunta. Qué terrible es la genética y qué extraordinaria es la genética. Así es. Históricamente, Watson y Crick describen el DNA, que es la base fundamental de la estructura de los genes que conforman los cromosomas y permiten la transmisión hereditaria, un sistema químico muy complejo. 100 años pasaron con anterioridad de que un monje viendo y cruzando rosas rojas con blancas decía, esto ese experimento y veían lo que parecía y hablaban de genes recesivos, ya parecía todo eso, ¿no? Y en 25 años más tarde, Watson y Crick, ya para el año 2000, que nos encontramos con la gran sorpresa de que tenemos ya codificado el genoma humano. Ya sabemos la estructura de transmisión de la herencia del ser humano. Esto trae consigo un cambio total en la percepción del hombre en cuanto tiene que ver con su existencia misma. Hijos de probeta, la oveja Dolly en hombres, en seres humanos, es decir, clonación de seres humanos, producción de sustancias o tejidos. Es decir, estamos hablando de un mundo fascinante por el que estamos caminando. Navegando. Con una serie de implicaciones éticas. ¿Será que compraremos en el supermercado los hijos a gusto y tenor de nosotros? Parece que a todo el mundo le alarma esa posibilidad y evidentemente ha habido un autocontrol. Hay una religión que se llama la raeleísta, que dice que ya tiene creado un hombre
¿ya? A través de clonación. Ahora, esos mismos experimentos en todo el proceso historial nazi existían, ¿no? O sea, ya se hablaba de crear ese superhombre mezclando, incluso experimentos recientes, no recuerdo quién, de eso, de buscar algún virtuoso con gente de coeficiente intelectual altísimo a ver qué salía, ¿no? O sea, jugamos un poco a diseñar ese superhombre. Yo creo que eso es a lo que jugamos. Yo creo que el hombre se ha autocontrolado. Pero ya en mi experiencia profesional estoy seguro que no tengo la menor idea de lo que va a pasar de aquí a 25 años. Que es nada. Antes había que esperar para que Mendel se dé cuenta de que las rosas blancas con las rosas rojas se reproducían en rosadas, blancas y rojas. Pasaron solo desde la edad de Cristo, digamos, desde la era cristiana, 1800 años. De ahí a el genoma humano han transcurrido apenas 100 años. 100 años, o sea que lo que viene va muy rápido, ¿no? Sí, si bien es cierto todo lo que está pasando, además a nivel de la medicina, vamos a todavía no meternos en la parte ética, que quizás es la parte oscura, que quizás nos aterra de alguna manera, ¿no? ¿Qué le ha sorprendido a nivel de la ciencia genética hoy en día en el tratamiento de enfermedades? Bueno, lo mejor probablemente, es difícil decir lo mejor, pero lo más extraordinario es la investigación de la genética de los tumores. Ajá. Se puede identificar el tumor desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de cómo atacar al tumor específicamente y no al resto de células del cuerpo. Todo esto ha creado una nueva modalidad de tratamiento fundamentado en las experiencias del estudio genético de los tumores. Esto ha aumentado los costos y la producción de medicamentos altamente costosos, pero qué maravilla poder tener un producto químico, un quimioterápico que vaya directo específicamente a la célula mala de un seno materno, que no se destruye el resto, que no se le opera, que no se le vacían los ganglios, sino que va directamente hacia la célula cancerosa para destruirla. Estamos hacia allá en manera práctica. Eso. Lo estamos haciendo, se hace en Ecuador. Ajá. Y ha sido funcional, o sea, ahí hay un giro en la medicina gigantesco, sin duda, ¿no? Un cambio total de conducta del médico frente a la enfermedad. Así es. Le hago esta reflexión. En algún momento, el mismo creador de las células madres, Lipton, dijo que no es cierto que somos víctimas de la genética. O sea, en otras palabras, los genes, si bien es cierto hay una codificación con la cual nacemos, le dejo esto, que es el planteamiento de la epigenética, hay algo que va sobre la genética. No estamos condenados por tener quizás algún tipo de gen que se pueda activar o no activar. ¿Qué opina? ¿A qué le suena a usted eso? O sea, sí, que el gen del cáncer de mama esté presente. No cabe duda que las condiciones genéticas del cáncer, por ejemplo, están absolutamente comprobadas. Okay. Familias que tienen condición genética de esta naturaleza. Ahora, el potencial de las células madre todavía no está ni en pañales. El concepto es facilísimo, células que están en crecimiento antes del desarrollo del niño, que potencialmente puedan convertirse en órganos específicos. No, estamos hablando de algo que es mucho más sensato. Para aquellos que son fanáticos de inyectarse en las rodillas células genéticas, los resultados evidentes de la estadística demuestran que no hay mejor tratamiento que fortalecer el cuádriceps, por lo menos para los que sufren de rodilla, claro. Entonces, esto queda en duda. De tal manera que me abstengo de pensar en este instante que estamos condenados, pero sí estoy claro que hay predisposiciones genéticas de las que no nos libra nadie. Ese es el avance que se ha dado. ¿Cómo modificarlas? Exactamente. Y seguramente el peor problema de todos es la reproducción humana. Claro, sin duda. Quiero un hijo inteligente, moreno, de ojos claros, ¿no? Y la interpretación racial que se va a utilizar muy pronto en los aeropuertos de algunos países desarrollados. Eso es todo un tema. Para identificar si es que este señor tiene o no tiene algo de algún país que a mí no me guste. Claro. Eso es todo un tema. Vamos a la próxima parte a seguir, por lo menos ahora rozando la ética. Hacia dónde nos podemos estar yendo en función de, le dejo la inquietud de una vez,
¿Patentaremos en algún momento al ser humano? ¿Tendrá una marca de registro? Hoy conversamos con el doctor Jan Raat, bueno, todo un especialista, más un hombre de un peso académico, de sabiduría y un buen conversador. Por eso siempre lo tenemos aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Doctor, le había dejado, bueno, esa pregunta. Sí, en la época nazi lo conversamos, había un planteamiento de crear a ese hombre supremo, totalmente pulcro en raza, por decirlo de alguna manera. Le pregunto, ¿podremos llegar al punto donde patentaremos? O sea, eso, ¿podemos ir al supermercado a escoger nuestros hijos que nos gusten? La ventaja que tiene hablar sobre estos temas es que no van a pasar de inmediato. Y de seguro, por la edad que tengo, que yo no los voy a ver. Amén que lo no, yo creo que sí, que sí. Pero si me equivoco, nadie me podrá acusar. Bueno, está bien, entonces podemos especular lo que sea. Se puede decir cualquier cosa, porque el riesgo de pronosticar es posible, sí, es posible. Sin embargo, fuertes tensiones éticas han limitado al hombre a su investigación. Frankenstein era, pues, un ejemplo que ya se lo vivió en la literatura, y dramático si se quiere. La Oveja Dolly también dejó una expectativa enorme, íbamos a sacar hombres igualitos. Orwell ya lo dijo. Podríamos producir ahora en la política, por ejemplo, el número de votantes que necesito para elegir el nuevo presidente. Es terrible. Está bien para los sueños. De momento esto es una reflexión ética. El hombre se autocontrola. El hombre ha defendido a capa y espada su subsistencia, y los cuerpos vivos han logrado defenderse y han prolongado su existencia. Vamos al infinito, vamos a la vida eterna en la tierra. Esa es una pregunta. ¿Jugamos a eso, a la inmortalidad? Yo creo que es una tendencia, por lo menos filosófica. ¿Quién no quisiera tener la inmortalidad sin pasar por la vejez? Claro, ahí se vuelve el interrogante, ¿no? Por supuesto. Ahí me hace recordar un poco el mismo discurso de Bill Clinton en la presidencia, cuando dijo algo extraordinario. Dijo, bueno, que sepamos como Dios hizo al hombre no significa que seamos Dios. Claro. ¿Somos más que genes? Le pregunto, frente a la reflexión usted propia de la ciencia y como ser humano. Sí, bueno, y conocemos muy bien que todo el código genético puede estar influido por el medio ambiente en forma dramática. Dos gemelos idénticos creados en diferentes entornos sociales. No son iguales 20 años más adelante. Sí, eso es lo que se ha denominado la epigenética. Ahora, ¿no? claro, veamos lo positivo. Si yo pudiera fabricar el pedazo de hígado que me va a faltar cuando mi cáncer de hígado me avance, cuando yo pudiera fabricar células X de mi propio ser, ese sería el desarrollo extraordinario, y entonces la vida se va a prolongar. Las enfermedades crónicas degenerativas van a desaparecer. Se va a poder producir un nuevo páncreas para el paciente diabético. Bueno, sueña. Bueno, es una esperanza gigantesca, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Pero no en este mundo donde siguen muriendo los niños en Siria, donde hay el hambre y la miseria en la mitad de la parte de Europa, perdón, de África. Todavía no hemos resuelto. Le es una reflexión que escuché de un periodista español, de Jesús Quintero, que él decía que él le aterraba que todavía en este mundo la mitad de la gente muere del colesterol alto y la otra mitad muere de hambre. Claro. Es impactante, ¿no? Bueno, seguramente el error de ese escritor era que la gente muere no por el colesterol alto, sino por las pastillas que toma para bajar un colesterol presuntamente alto. Ajá. Esto es una reflexión que va más allá de... No sé de quién me hablaba, no lo conozco. Solo para contarles un ejemplo clarísimo. Hubo en Alemania un producto para bajar el colesterol a cero, y más o menos en los años 60, y se vendió, era la moda. Colesterol no sabíamos más, colesterol y triglicéridos. No había el HDL, el LDL. Nada, era solamente un solo código lípico que se leía, claro. Se cerraron, ¿y qué aconteció? Mujeres hechas hombres, hombres hechos mujeres. La base fundamental de las hormonas es el colesterol. La estructura química básica de las hormonas está en el ciclo del colesterol. Y luego la solución no era ponerlo en cero. Claro, sino regularlo, ¿no? Y a veces no se requiere el medicamento. Sí, entonces, los efectos indeseables de los productos del colesterol, algunos son tremendos. Pero a todo el mundo, ¿cómo estás? Con 210 de colesterol. Entonces, 2 tabletitas de atorvastatina, cualquier cosa. Para que me bajen, pero un buen
Claro, un tigrillo, dos. Claro, lo otro mata todo, ¿no? Así claro, es. así es. Tendremos gente especializada, deben haber, ¿no? En función un poco de establecer los códigos legales frente a esta genética. O sea, hay que haber mucha resistencia en muchos factores. La iglesia, sin duda, debe tener en algún momento, a pesar de que ha evolucionado en ciertas cosas, debe estar movilizada porque siente que la genética en el fondo desmitifica muchas de las cosas que hemos creído hasta nuestro tiempo. Bueno, sí, no solo la Iglesia Católica, ¿no? Las religiones en términos general, generales claro, tienen gentes pensantes, no, a lo mejor no siempre bien pensantes, pero gentes pensantes que están tratando el tema, que lo discuten, que lo apliegan. Y hay sociedad civil que está preocupada por un mundo, el mundo de Orwell. Claro. Entonces yo creo que esto se autorregula. El hombre en general ha autorregulado sus relaciones con la vida misma y ha protegido por sobre todo la vida. Claro. Ha protegido la vida. Es difícil predecir, digo, es bonito hablar sobre estos temas sin mucho compromiso. Claro. Porque a Dios gracias no vamos a ver mucho en los próximos años. Así es. Vamos a la próxima parte a seguir cerrando tu tema de la genética, de la ética. Quisiera comenzar un poco, vamos a hablar de nacimiento, vamos a hablar de las cesáreas, vamos a hablar todo y también hay un tema por ahí para que la gente se lo lleve. Hoy conversamos con el doctor Jan Rahat aquí, Frente a la Vida. Espero que estés en contacto de las cosas importantes que tienen que ver con el mundo científico, sin dejar siempre el campo humano, aquí Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Había dejado varias inquietudes, doctor. Indudablemente comparto, todo sigue siendo especulativo todavía en la genética. Creo que vamos igual muy rápido. Creo que nos pueden sorprender cosas a corto plazo. Habría que establecer un pacto de codificación ética, a ver hasta dónde ese límite, que es la pregunta que le quiero hacer, hasta dónde ese doctor, ese médico sabe que hasta ahí llega su función. O sea, hasta dónde no podemos decir, ya humanamente yo hice lo que pude. A veces no nos sobrepasamos en procedimientos heroicos también. Bueno, el encarnizamiento terapéutico, eso lo tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, Claro. lo tiene muy bien definido. Eso va en contra de la dignidad de la vida. El tema de la dignidad es otro tema. Bueno, para hacer muchos programas. Pero claro que sí. Hay un encarnizamiento terapéutico en ciertos casos que se va contra la ética, sin la menor duda. Así es. Ahí nos pasamos al otro lado. También se habla hoy en día, porque como queremos hablar de nacimientos, vamos a hablar también de la eutanasia. O sea, ¿hasta dónde? Hay países que ya la plantean desde un punto de vista en el ámbito legal válida. ¿Qué siente usted frente a esa quizás dignidad de morir? Bueno, lo interesante de la eutanasia es que ningún país lo acepta con una facilidad. Es que, buenas tardes, vengo Bienvenido. a matarme. Claro. No, hay muchas regulaciones, mucho progreso. En los Estados Unidos un estado trabaja mucho sobre esto. Holanda, Bélgica trabajan bien en Europa sobre esto. Pero el tema ha sido de proceso. Ahora, no es lo mismo hablar de Estados Unidos y hablar de Europa, donde los niveles de atención médica, los niveles económicos, sociales, del bienestar, es infinitamente mayor que el 90% de la población ecuatoriana. Claro. La eutanasia, sin embargo, sigue siendo un problema del que se está trabajando y hay gente que lo está haciendo con bastante claridad. He recomendado por ahí a alguna persona que debe ser entrevistada acá con el propósito vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con la bioética, el doctor Pacheco, vamos a traerlo por allá, le tomé la palabra y lo voy a llamar para que venga la semana que viene. Bueno, hacia el otro lado vámonos ahorita, al nacimiento. Quiero conversar un poco de lo que tiene que ver, habíamos hablado un poco de esos nacimientos por cesárea, el parto natural, la legislación. Le hago una inquietud frente a eso. Hay veces que la gente busca ese procedimiento hoy en día de que se pone de moda la cesárea, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya los médicos buscan entonces que sea no puedo generalizar, pero soy en muchos casos de que la intervención va a ser quirúrgica y abandonar un poco el camino del parto natural. ¿Has sentido eso Yo creo que esto desde los años 60 nació la posibilidad de que la cesárea no sea un procedimiento muy peligroso y que evidentemente facilita un parto sin dolor. Pues parecería desde el punto de vista de lo sensato que es el camino. Que el camino es no tener dolor. Pero hay una tendencia mayoritaria de que el parto debe ser al natural. Estamos, entre comillas, condenados a un parto con dolor. Desde el punto de vista religioso, cristiano, es parte de lo normal. El parto normal debe tener algunas regulaciones. Recientemente la
presidenta del Congreso de la Asamblea ha mandado una ley. De eso quería hablar, sí. Una ley que tiene algunas cosas que nos incomodan, por lo menos me incomodan a mí. Está mal redactada, se insinúan que todas las responsabilidades para controlar, vigilar las cesáreas se deben al control que hay que hacer sobre los médicos, sobre los procedimientos, creando normas, etcétera, etcétera. Inclusive castigos. Esto me molesta, de lo que hablábamos en un programa anterior sobre esta influencia de los controles. De alguna manera la ley, ¿qué dice? No dice nada, porque no hace un análisis realmente de lo que es el parto humanizado y termina diciendo que sí, que hay que respetarle a la mujer. Yo creo que leyes para poner esto a mí me parecen politiquerías. En la parte del condumio del asunto, es que en el Ecuador hay demasiadas cesáreas en relación a partos normales o autóxicos. Igual que en Brasil, igual que en Colombia, igual que en Estados Unidos. No con Europa. En Europa están más bajos, 20%. Acá llegamos 40, 45, ese 50%. Porcentaje más o menos, alto, ¿no? Alto. Los europeos no. Los europeos están llegando 15, 18, 13, 20%. Se admite que 15% es un buen nivel. ¿Por qué razón se hace? La ley esta sale y dice, es que los médicos quieren hacer más rápido las cosas. Partamos de un principio. Lo único importante que debe haber en el parto es que la madre se ponga de acuerdo con su médico. El que decide cuándo se hace una cesárea es el médico, con el consentimiento de la madre y del padre. Que los derechos de la mujer no aniquilen los derechos del padre. Temazo. Es un tema, quizás es polémico porque, bueno, pero muy cierto. Y yo soy un gran defensor de la figura paterna, porque creo que el padre de nuestros tiempos está muy señalado y creo que está muy amenazado, sin hablar de la paternidad irresponsable que es cierta en nuestros tiempos y en nuestros países. Pero también hemos puesto sobre ese padre como un padre muy frágil, muy débil, que no entra dentro de ese proceso. O sea, como que el padre es el que pone, incluso dentro de España se está discutiendo algo de la legislación civil, porque un grupo quizás ha establecido que ahora que está la inseminación artificial, ¿cómo vamos a denominar el padre? ¿Lo denominamos el donante o lo denominamos el padre biológico? Yo digo, es el padre biológico, indudablemente, porque si ya que hablamos de genética, imagínense el sistema y la codificación de ese semen. Ahí viene un ser humano pues, en función de una historia también importante, ¿no? Claro, entonces estas legislaciones que suenan bonitas, entonces en defensa de la mujer y todo eso, pero ¿cuál es el fondo? ¿Quién redacta esto? ¿Hay realmente especialistas dentro del ámbito médico y clínico que se ponen de acuerdo con el ámbito jurídico? Pregunta muy difícil. ¿Quién redactará las leyes en este país últimamente? Yo no tengo la menor idea. No tengo la menor idea y no quiero tornar político mi presentación. No, sin duda. Digo, por eso, estamos más allá de eso. Un poco. Yo digo, no hay un contexto científico en esta nueva ley. A ver, ¿por qué se producen tantos cesáreas? Y entonces uno analiza qué pasa en lo público, qué pasa en lo privado. El 58 al 60% de todas las cesáreas, numéricamente hablando, se hacen en los hospitales públicos. Dios mío. Lo que pasa es que también atiende el 70% de los partos. Claro. El 30% de las estadísticas, y para mentirle a una mujer hay que hablarle de estadísticas. Uno le puede engañar diciendo todos los hombres son solteros y yo también soy soltero. Estoy engañando a la gente. La estadística no sirve para engañar, sino para analizar. Para analizarla. Más o menos el 80%, el 70% de las mujeres son atendidas en hospitales públicos y el 30% en hospitales privados. ¿Qué es el parto humanizado? No creo que conocen, no creo que han leído en el internet, porque esto está en Wikipedia, por el amor de Dios, ¿no? Ahora pueden hasta rectificar la Wikipedia para ponerle otro tipo de definición. Para que entren. Pero no es este el problema. En la práctica, cuando una mujer entra a dar a luz necesita tener una protección, pero no es ese el fenómeno, es todo el embarazo. ¿Quién te ve en la medicina privada? Un médico el lunes, otro el martes y otro el miércoles. Cuando llegas al parto, está el cuarto médico. Claro, que ni conoce a veces. Que ni conoce. Esto es deshumanización del parto. Absolutamente. En la privada, haces un convenio con tu médico. Quiero que usted me atienda. Y te acompaña durante todas esas semanas. Ese es tu todo el baño. Segundo, nace el niño, va a nacer el niño y le preguntamos a la madre, ¿qué quiere hacer usted? Para mí es lo más importante.
La madre dice, yo quiero cesárea porque tengo pánico al dolor. Mi obligación está en orientarle de que la cesárea tiene algunos inconvenientes que podría generar, qué sé yo, problemas en el futuro, que podría, algunas cosas no tan graves, y explicarle que es una cirugía, que tengo que abrir, que se puede infectar, que se va a quedar más tiempo en el hospital, que es más costosa. Pero la madre pacta con el padre. Entonces aquí está la firma de un concordato, un convenio. ¿Qué dice el convenio? Padre y madre se ponen de acuerdo y dice, el día de la fiesta, el día del parto, claro, vamos a hacer esto. Sale el niño, le ponen a la madre enseguida en la barriguita, como está recomendado en el parto humanizado. No, se lo llevan a una sala que la maternidad tiene 120 niños nacidos ese día. ¿Cuándo regresa el niño donde la madre? Cuando Dios quiere. Si hemos humanizado el parto en ese sentido, vamos a prohibir a través de una ley que una mujer pida anestesia que le favorezca el parto sin tanto dolor, porque es muy sensible, porque tiene un problema de articulaciones en la cara. Hay miles de razones. Y la decisión del parto es decisión del médico, explicada a la madre, con consentimiento informado, de acuerdo. Pero de ahí a convertir esto en una ley, es una pavada. Y además sacar un poco lo que habíamos hablado en el programa anterior, es un poco quitarle ese orden personal y acercamiento que, como se dice en psicoanálisis, cada cosa un caso y cada caso una cosa. Entonces apuntar a eso, ¿no? Bueno, todo un tema polémico. Quizás un día podamos traer el ámbito legislativo y científico y médico a ver cuál es el sentido de todo eso. Gracias, doctor, por estar acá. Su casa siempre, ¿no? Hoy conversamos con el doctor Jan Rad, siempre de esos académicos, hombres de peso en la medicina, en la ciencia, y debatiendo estos temas para que te lo lleves en tu corazón. Al final, la decisión y la palabra siempre es tuya. Hasta un próximo Frente a la Vida. Ahora sí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.